Uno de los mejores TV Stick del mercado con control remoto y sobre todo con el mejor precio, y hoy te voy a enseñar sus trucos ocultos para exprimirlo al máximo. ¿Empezamos? Bienvenido a Solo Smart Home, donde te voy a hablar de todo lo que necesitas para tu casa inteligente. Y por si todavía no lo estás, suscríbete al canal. Como ya vimos en la comparativa del Chromecast Google TV 4K frente al HD que te dejo por aquí arriba, un dispositivo más potente de lo que parece y que comparte muchos de estos trucos, así que si tienes la versión 4K, sigue hasta el final. Una de las funciones que no suele ser cómoda en otros dispositivos de este tipo, ya que aquí encontramos la posibilidad de agregar a nuestra lista contenidos de prácticamente cualquier aplicación, ya sea Netflix, Amazon Prime Video o Disney Plus. E incluso un detalle que me encanta, es que también lo vas a poder hacer desde tu ordenador. Simplemente cuando busques una serie, busca este botón y agrégalo directamente a la playlist o tu lista de seguimiento en tu Chromecast. Y al igual que haces en tu smartphone, vas a poder coger la app que quieras y moverla a cualquier lado y cualquier posición. Simplemente pulsa el botón, lo mantenemos pulsado y elegimos la opción de mover. Y la vamos a desplazar a donde queramos. Fácil, ¿no? Seguimos. Si eres de los que le gusta tener muy pocos o casi ningún icono en su escritorio del ordenador, en el caso de tu Chromecast también vas a poder hacer lo mismo. Simplemente tienes que ir a Ajustes, Cuenta, seleccionamos tu cuenta y activar el modo Solo aplicaciones. ¿Y cómo nos queda? Pues muy sencillito, sin tanta sugerencia, ni últimos vistos, ni recomendaciones, únicamente las apps que hayas instalado. Otra de las funciones que más me gusta y que utilizo a diario es la de controlar mi televisor con este pequeño mando remoto. A diferencia de otro tipo de dispositivos como el Amazon Fire Cube 4K, del que te dejo por cierto la review aquí arriba, con el control remoto del Chromecast HD vas a poder encender y apagar el televisor, subir o bajar el volumen y algún otro comando más, como cambiar la fuente de entrada de imagen desde el menú de ajustes, simplemente pulsando en este botoncito. Y como sabrás ya de sobra, si mantienes pulsado el botón del asistente de este mando, podemos pedirle cualquier tipo de contenido, serie o vídeo al asistente de Google. E incluso si solo lo pulsamos una vez, nos van a salir todas las sugerencias de comandos disponibles para este asistente. Y por cierto, ¿quieres que te diga algunos truquitos? Por ejemplo, si estás dentro de una serie y te has quedado dormido o has tenido que ir corriendo al baño, puedes pedirle al asistente de Google, por ejemplo, rebobina 10 minutos o vuelve al minuto 30. También vas a poder ver las cámaras de seguridad. Si tienes cámaras instaladas en tu casa o en una segunda residencia, puedes pedirle al asistente de Google que te las muestre. Simplemente dile, muéstrame la cámara de la puerta principal. Y también, como suele ser habitual, le puedes preguntar qué tiempo está haciendo ahora mismo o qué tiempo va a hacer esta semana en Madrid. Y si eres como yo, un poco despistado y pierdes tus mandos continuamente o se te quedan sin pilas, que también me ha pasado, y no eres muy de tener pilas extra por casa, te voy a enseñar una función que me ha salvado más de una vez. En tu smartphone te tienes que ir a la aplicación de Google Home. Seleccionamos el Chromecast y le vamos a dar a la opción de control remoto. Aquí vas a poder funcionar exactamente igual como si tuvieras el mando físicamente. Muy útil en esos momentos de desesperación. Apúntatelo. Y por cierto, si quieres conocer al fondo el Chromecast HD, te dejo en la descripción el enlace a nuestra web, donde vas a poder comprobar todas las especificaciones y echar un vistazo a comparativas y precios. También te tengo que decir que hay varios juegos, pero eso sí, no tantos como en el Apple Arcade que te enseño en el vídeo del Apple TV que te dejo aquí arriba, que los puedes usar mientras en la televisión se muestra una pantalla del juego y en tu smartphone lo utilizas como un mando o bien se te muestra otra pantalla adicional del juego. Si quieres mis recomendaciones de juegos te las voy a dejar debajo en la descripción del vídeo, justo aquí. Y ya que estás por ahí abajo, no olvides suscribirte al canal.
Y para que esta experiencia de juego sea más completa, también vas a poder conectar cualquier tipo de gamepad o control vía Bluetooth, como es el caso del DualShock 4 de PlayStation. Para ello simplemente tenemos que sincronizarlo y nos vamos a Ajustes, Mi cuenta, Ajustes y Control remoto y accesorios. Y aquí vamos a seleccionar la opción de vincular control remoto. Ahora nos vamos al mando de la PlayStation y pulsaremos el botón PS más el botón de Share a la vez, hasta que parpadee la luz. Y en el Chromecast en este momento vamos a elegir la opción de emparejar control inalámbrico o accesorio y seleccionaremos el que pone Wireless Controller y a partir de aquí ya lo vas a poder utilizar. Y por cierto, no han dejado de funcionar las opciones más básicas de este Chromecast. También vas a poder contar con las opciones de mandar contenido a tu Chromecast, al igual que se hacía en los primeros modelos. Simplemente vas a necesitar abrir una aplicación en tu smartphone que así lo permita, ya sea un Android o un iPhone. Por ejemplo, vas a poder mandar a la televisión ese vídeo tan bueno de YouTube de Solo Smart Home que te acaban de mandar, ¿verdad? También lo vas a poder hacer con aplicaciones de contenido streaming como Amazon Prime Video. Y por supuesto también vamos a poder duplicar la pantalla de nuestro smartphone. Al igual que vimos en los mejores trucos del Apple TV 4K de tercera generación, que te dejo el vídeo aquí arriba, vamos a poder proyectar la pantalla de nuestro smartphone en el televisor fácilmente. Aunque eso sí, en esta ocasión únicamente va a poder ser para dispositivos Android. Lo puedes hacer de varias maneras, pero si tu móvil cuenta con la versión de Android más actualizada, vas a poder encontrar la opción de enviar pantalla y en unos segundos vas a poder ver la pantalla de tu smartphone en tu televisor. También puedes hacerlo a través de la aplicación de Google Home. Una vez seleccionado el Chromecast, puedes buscar la opción justo aquí abajo de enviar mi pantalla. Y el Chromecast y el smartphone se van a sincronizar e incluso van a llegar a detectar la orientación del smartphone entre vertical y horizontal para aprovechar así el máximo tu televisor. Espero que os haya gustado este recopilatorio de los mejores trucos del Chromecast Google TV y no olvidéis pasaros por la comparativa de este frente al Apple TV que os dejo por aquí. Déjame tus dudas en los comentarios y suscríbete porque vienen más vídeos.